Hola estudiantes de Pedro Aguirre Cerda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas. Yo soy la profesora Olga González Echeverría y les doy la bienvenida a este espacio pedagógico de formación ciudadana donde la historia importa. El objetivo de la clase de hoy es comprender el quiebre de la democracia en 1973 en el contexto internacional y sus consecuencias en la violación a los derechos humanos en Chile. Hoy responderemos algunas preguntas relacionadas con el golpe militar de 1973, realizado en Chile por las Fuerzas Armadas y de Orden al gobierno del presidente Salvador Allende Gossen. Hemos aprendido hasta ahora que después de las atrocidades ocurridas contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, en 1948 la Organización de las Naciones Unidas promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de esta declaración, hemos aprendido en las anteriores cápsulas que los derechos humanos son universales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e indivisibles, y que por lo tanto correspondía a los gobiernos que firmaron dicha declaración comprometerse a garantizar, promover y respetar los derechos humanos a través de sus distintas instituciones gubernamentales. Pero en 1973, el gobierno del presidente Salvador Allende, que había sido elegido democráticamente 3 años antes, sufre un golpe de Estado que terminó con su gobierno, instaurándose una dictadura militar que se extendió por 17 años en Chile. Este fue uno de los hitos que ha causado más impacto en la sociedad chilena del siglo XX. Tras el golpe militar dirigido por el general del ejército Augusto Pinochet Huarte, hubo muchas violaciones a los derechos humanos. No solo ocurrieron asesinatos, torturas y desapariciones, sino que también se suspendieron derechos, libertades individuales y de asociaciones. Se aplicó la censura, prohibiendo la libertad de prensa, la libertad de opinión. Se prohibió la existencia de partidos políticos y se persiguió a los que pensaban diferente al gobierno impuesto. Se decretó toque de queda para limitar la libre circulación. Se cerró el Congreso Nacional y fue reemplazado por una junta militar para dictar leyes. ¿Pero qué pasó con la democracia entonces? ¿No debía el pueblo elegir a sus gobernantes? Para entender lo ocurrido debemos conocer el contexto internacional como el contexto nacional. Es decir, debemos saber qué situaciones estaban ocurriendo fuera como dentro de nuestro país. Entonces, ¿cómo influyó en Chile lo que sucedía en otras partes del mundo? Para ello debemos comprender que el mundo estaba viviendo silenciosamente una guerra fría. ¿Pero qué es una guerra fría? Al término de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido bajo dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, pero el conflicto entre ellas no fue directo ni a través de las armas, sino que fue un conflicto indirecto y de forma ideológica. Querían demostrarse la superioridad científica, tecnológica y militar a través de la implementación de una ideología. Este conflicto se continuará hasta 1991 con la caída de la Unión Soviética. Entonces, el mundo se fue dividiendo en dos grandes bloques, los capitalistas liderados por Estados Unidos versus los socialistas liderados por la Unión Soviética. Si bien no hubo un conflicto armado y directo entre estas potencias, cada una de ellas buscó influir en otros países, así como en Chile generando divisiones entre ciudadanos. Así, en la sociedad chilena se polarizó en dos extremos. Por un lado estaban los que defendían un modelo económico capitalista que se fundamenta en la protección de la propiedad privada, el libre mercado y la no intervención del Estado en la economía, y por otro lado estaban los socialistas que defendían un sistema de organización política, económica y social en el que la propiedad es colectiva y la economía es controlada por el Estado.
De esta forma, las ideologías de los partidos políticos quedarán definidas de la siguiente manera. Los grupos de derecha combatieron fuertemente las ideas del socialismo y del comunismo, defendían la propiedad privada y el rol limitado del Estado en la economía. Y por otro lado estaban los de izquierda, quienes en los años posteriores buscaron cambiar el sistema capitalista y neoliberal por un sistema socialista que protegiera los recursos naturales, así como también disminuir las diferencias de clases, promoviendo una sociedad más justa e igualitaria. Iniciado el golpe de Estado, podemos encontrar testimonios como los siguientes. Lilia Pérez, quien expresó: al siguiente día fui detenida junto a 10 compañeros de clase y enviada al Estadio de Chile, donde permanecí 5 días siendo torturada, todo eso mientras me hacían preguntas que no entendía. Y otro testimonio como el de José Montero, quien dijo: hubo personas que celebraban el golpe militar poniendo banderas de Chile. Yo destapé una botella de champán, otras cantaban el himno nacional, otras no entendían nada y otras, por supuesto, estaban espantadas. De este modo, el golpe de Estado militar produjo un quiebre en la democracia chilena. En síntesis, si bien hay diversas interpretaciones en torno a las causas que explican el golpe de Estado, algunos de los factores que contribuyen al quiebre de la democracia fue la falta de diálogo entre los sectores políticos, una profunda crisis económica, la existencia de grupos violentos de extrema derecha y de extrema izquierda y la influencia de la Guerra Fría. Actividad. Número 1. Te invito a ver junto a tu familia la película Machuca y podrás comprender más de lo que hemos visto hoy acerca de la polarización de la sociedad chilena en este periodo. Número 2. Para escuchar testimonios de fuente directa, realiza 2 entrevistas a tu familia, realizando las siguientes preguntas. ¿En qué posición ideológica se encontraba usted durante el periodo del gobierno militar y por qué? Registra las respuestas. Número 3. Define con tus propias palabras o con la ayuda de tu libro de historia: golpe de Estado, Guerra Fría, capitalismo, socialismo y quiebre de la democracia. Número 4. ¿Cuáles son las diferencias entre dictadura militar y democracia? Número 5. ¿Qué derechos humanos fueron vulnerados durante y después del golpe de Estado? Y para finalizar, número 6. Responde las preguntas de metacognición y autoevaluación que están en tu guía de aprendizaje. Espero que hayan prestado mucha atención y aprendido con esta cápsula. Adiós, muchas gracias.